Cuando hablamos de un modelo de simulación de Monte Carlo, estamos hablando básicamente de un modelo probabilístico o también llamado de un modelo estocástico. Como se mencionó previamente, la diferencia entre un modelo determinístico y un modelo estocástico es la certidumbre y la incertidumbre respectivamente. Decimos de que en el modelo financiero determinístico asumimos certeza sobre cuáles son los supuestos en las variables de entrada, ¿no? Asumimos de que lo esperado va a estar en función de los supuestos. Y a esa certeza, básicamente, las variables de salida asumen un resultado determinístico puntual, conforme a la elaboración del supuesto. Desde un punto de vista aleatorio, sucede todo lo contrario. Sucede de que las variables de entrada no tenemos certezas de que se vayan básicamente de que vayan a tener ese comportamiento de certidumbre. Por el contrario, mencionamos de que se pueden manejar en ciertos intervalos o en ciertos rangos. Y para ello asignamos distribuciones estadísticas. Por lo tanto, las variables de entrada hoy van a tener un comportamiento aleatorio y por lo tanto, las variables de salida también van a tener un comportamiento aleatorio, ¿no? Y este es el llamado proceso de simulación de Monte Carlo. Básicamente, desde el punto de vista financiero, lo que es el análisis de simulación de Monte Carlo, lo utilizamos para hacer análisis de riesgo, ¿no? ¿Y qué significa análisis de riesgo? El análisis de riesgo fundamentalmente significa qué es lo peor que podría suceder a un determinado nivel de confianza, ¿no? ¿Cuál es la peor pérdida esperada al 95% de confianza o al 99% de confianza? ¿Cuál es el valor de la empresa en su valor más inferior de igual manera a niveles de confianza? ¿Cuánto es la máxima pérdida de la inversión, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo siempre lo vemos en términos de probabilidades y por lo tanto siempre esperamos qué es lo peor que pueda pasar. ¿Cuál es? Eso es un sinónimo como la pérdida potencial, ¿no? Debido a diferentes supuestos o variables de entrada que se fijan en un comportamiento aleatorio. Entonces, dentro de lo que es el proceso de simulación de Monte Carlo, que es un modelo financiero probabilístico, ¿cuáles son los pasos? El primer paso es construir el modelo financiero. Este es el primer paso, ¿no? Y para ello tenemos nuestras variables de entrada, tenemos nuestros procesos, tenemos nuestras variables de salida. Y básicamente el modelo financiero usualmente lo construimos a partir del modelo financiero determinístico. Entonces, luego en este modelo financiero determinístico vamos a introducir la aleatoriedad. ¿Y qué significa la aleatoriedad? Que vamos a definir cuáles son las variables de entrada, del modelo financiero en el cual vamos a introducir el riesgo o la variabilidad, cuáles se van a mover en condiciones de incertidumbre, ¿no? Y básicamente a estas variables de entrada o parámetros que van a tener riesgo, realizamos asignación de distribuciones estadísticas, distribución normal, distribución triangular, distribución uniforme, distribución beta-pair, distribución gamma. Hay una serie de distribuciones estadísticas, ¿no? Entonces,
el riesgo y la simulación de Monte Carlo está vinculado con un proceso estadístico, ¿no? Por lo tanto, si las variables de entrada ahora tienen aleatoriedad, eso va a significar también que las variables de salida ya no van a ser determinísticas, no van a asumir un valor puntual, sino las variables de salida también van a asumir un valor aleatorio, ¿no? O probabilístico. Y por lo tanto, el siguiente paso es asignar las distribuciones estadísticas a las variables de entrada. Entonces, resumiendo un poco, por ejemplo, hay una herramienta que la vamos a ver en este curso, que es la herramienta de Crystal Ball. Es una herramienta que nos permite realizar las simulaciones de Monte Carlo. Y con esta herramienta básicamente, como mencionamos, el primer paso es construir el modelo determinístico. El otro nombre que tiene el modelo determinístico es también conocido como modelo paramétrico, ¿no? De igual manera, vamos en esa aleatoriedad que hemos definido en las variables de entrada, que significa la introducción de la incertidumbre al modelo, vamos a definir cuáles son las variables que van a tener un comportamiento aleatorio, supuestos o variables de entrada. El siguiente paso que realizamos es asignar una distribución de probabilidades, que eran las probabilidades en las distribuciones que les mencionaba. Y por otra parte, también vamos a señalar cuáles son las variables de salida en las cuales queremos observar o realizar el análisis de riesgo, para ver los cambios o salidas aleatorias, ¿no? Entonces, esto es, vemos las variables de salida. Por otra parte, debemos determinar un número de simulaciones o un número de corridas, interacciones aleatorias que queremos evaluar en el modelo. Esto es plantear los análisis de escenarios o análisis de riesgo. Por ejemplo, vamos a simular 5.000 escenarios, 10.000, 15.000, 20.000 escenarios. Y en función de 20.000 posibles, ya no estamos hablando de los típicos 3 escenarios de pesimista, optimista o esperado. Aquí estamos hablando de miles de escenarios porque las variables de entrada pueden tener miles de comportamientos aleatorios, por lo tanto las variables de salida también pueden tener miles de comportamientos aleatorios. Y esto es lo que se conoce como la simulación, ¿no? Y en este proceso, y al final, una vez que corremos la simulación de Monte Carlo, que es la aleatoriedad en miles de escenarios, analizamos los resultados. Y acá la interpretación es que nuestro análisis pesimista en realidad va a ser a partir de los miles de escenarios, pero va a ser el análisis de riesgo, va a ser el peor resultado esperado al 95% de confianza. El escenario central esperado va a ser la mediana de miles de simulaciones y el escenario optimista, digámoslo así, es el resultado mejor esperado en miles de escenarios posibles, ¿no? Y de esta manera, los modelos financieros probabilísticos, hablando de miles de escenarios, es algo en la gestión moderna de planificación financiera que inclusive ya ha desplazado a lo que es el típico modelo financiero determinístico de solamente plantear 3 escenarios, asumiendo certidumbre bajo un concepto o bajo un contexto de escenario pesimista, de escenario esperado y escenario optimista.